Hola amigos, dado que para muchas personas el tema de los túneles gazatíes les suena como una sorpresa del 7 de octubre del 2023, seguidamente demostraré que todo esto entró en nuestras vidas ya hace 25 años. Confeccioné este informe en gran parte basado en una nota periodística de Nir Dvorin para el canal 12 de la televisión israelí y el resto basado en otros documentos de la prensa general, información oficial y, por supuesto, mi opinión personal. Redacté el informe como un réprobo almanaque en el cual se construyó bajo nuestros propios pies la ciudad subterránea más grande del mundo, casi sin reaccionar. Esta posee desde túneles de contrabando, pasando por túneles de ataque, túneles estratégicos y hasta túneles tácticos, siendo esta una ciudad de terror cuyo tamaño recién ahora se revela a los combatientes del Ejército de Defensa de Israel en el campo de batalla. Luego de este preámbulo, comenzaré por el año 1999, cuando se excavó el primer túnel. Esto fue hace 25 años. El primer túnel de contrabando descubierto se ubicó en la zona titulada Eje de Filadelfia, o en hebreo, Tzir Filadelfi, que era una zona de amortiguación securitaria entre la Franja de Gaza y Egipto. Se trataba de un túnel de contrabando que atravesaba la frontera justo debajo del Eje de Filadelfia, que paradójicamente estaba diseñada por Israel para evitar toda clase de contrabando. En el año 1982, con la transferencia del Sinaí de manos de Israel a manos de Egipto, tras firmarse el Tratado de Paz entre ambos países, se estableció que el Eje de Filadelfia quedaría en territorio de Egipto, pero bajo el control de la seguridad de Israel. El 10 de septiembre del año 2005, a consecuencia de la firma de los acuerdos de Oslo con el architerrorista Yasser Arafat, las fuerzas de defensa de Israel se retiraron de ese lugar como parte de un plan de separación de fuerzas y la finalización de hostilidades con la Franja de Gaza. Y aquí abro un paréntesis para hacer mención de la influencia que tuvo ese primer túnel en la economía de Gaza. Viendo la gran cantidad de contrabando que pasaba por ese único túnel, grupos gazatíes compuestos por familias adineradas y emprendedores privados se formaron en carteles que excavaron nuevos túneles por donde contrabandeaban armas, drogas, animales y cualquier otra clase de mercancía, reportando ganancias millonarias. Además de esto, los emprendedores privados vendían acciones de estos túneles, por lo que si ese túnel era dañado por cualquier causa, los accionistas lo habilitaban inmediatamente para continuar con las ganancias. Entre exposición y acción, Israel aún no comprendió a fondo lo que estaba pasando debajo de sus narices o incluso debajo de sus pies, y no gastó muchas energías en ese tema. Unos años más tarde, Israel descubrió que las operaciones contra los túneles eran ineficaces, ya que sus ataques no habían alcanzado la profundidad adecuada y existían túneles adicionales que en realidad no sufrieron daños en absoluto. A principios de la década del 2000 comienza la era de los túneles infernales. En el año 2001 ya fue la segunda etapa evolutiva de los túneles, ya que se estuvo desarrollando bajo el control israelí. Como parte de esta fase, se cavaron túneles bomba que llegaban desde la frontera hasta puestos israelíes avanzados y asentamientos civiles en la zona israelí para detonarlos y hacerlos estallar desde abajo. En el año 2004, los túneles cobraron un alto precio en vidas humanas en los puestos avanzados de la Fuerza de Defensa de Israel, en la zona llamada Gush Katif, que era un grupo de 17 asentamientos israelíes situados al sur de la Franja de Gaza, entre Rafah al sudeste, Dir el-Balah al norte, Han Yunes al este y la costa del mar Mediterráneo hacia el oeste. Entre los incidentes con muchas bajas israelíes se encuentran la explosión de un túnel infernal en el paso de control de Erez, la explosión de un túnel infernal en el puesto militar avanzado de Orhan
y otro en el puesto militar avanzado en Rafah. En el año 2004 comenzaron los túneles de disparo de misiles. El uso de túneles está en constante evolución y los túneles de tiro se estaban volviendo muy efectivos. Los bastones o cilindros de lanzamiento disparaban desde estos túneles y se ocultaban inmediatamente bajo tierra. Por ejemplo, el 11 de mayo del año 2004, dos vehículos blindados de transporte de tropas del ejército de Israel con 13 soldados fueron atacados de tal manera y destruidos por los terroristas de Hamas y el Yihad Islámica en el eje de Filadelfia. La capacidad de localizar un túnel que ya ha sido excavado también se basa hasta en estos días en la inteligencia e información y no en tecnología. La solución que Israel elige entonces es una enorme barrera subterránea que se supone que impedirá el flujo interminable de las armas de la Franja de Gaza. Se construyó el llamado muro inteligente, que era una barrera contra túneles en la frontera de Gaza. Es un proyecto defensivo israelí en el que se construyó un sistema de fortificaciones, incluido un muro subterráneo de lodo, integrado con tecnologías y detección de advertencia a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza para evitar que se caven túneles que penetren en el territorio israelí. El proyecto de ingeniería incluye excavaciones profundas y la construcción de gruesos muros de hormigón combinados con dispositivos de emergencia y de advertencia. El costo de construir un muro subterráneo se estimó en 3.000 millones de shekels, lo que sumaría alrededor de 40 millones de shekels por kilómetro lineal. Uno de sus talones de Aquiles era que tenía solo 4 metros de profundidad, en parte debido a restricciones presupuestarias. Obviamente no suponía un gran obstáculo y ciertamente no ofrecía ninguna solución. Como todos los asentamientos israelíes, estas colonias de Gush Katif eran ilegales según el derecho internacional. En agosto del año 2005, por decisión del gobierno del ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, se llevó a cabo una evacuación de toda la población judía de los asentamientos de Gush Katif como parte del plan de retirada unilateral israelí del suelo gazatí. Y así, estos territorios fueron transferidos a la autoridad palestina. Ni cortos ni perezosos, inmediatamente tras la retirada de Israel en Gaza, se construyeron nuevos túneles, pero estos habían sido desarrollados como túneles ofensivos que cruzaban la frontera hacia Israel con el objetivo de atacar en nuestro territorio por sorpresa y regresar con secuestrados y botín. En el verano del año 2006, una ofensiva palestina se llevó el secuestro del soldado israelí Gilad Shalit, quien sería liberado a los 5 años de su cautiverio después de un cambio que posibilitó la liberación de 1.027 terroristas presos en las cárceles israelíes y entre ellos el mismísimo Yihya Sinwar. En junio del año 2007, Hamas toma la posesión del gobierno de Gaza de manos de la autoridad palestina por la fuerza y desde entonces ha estado bajo el control del Hamas, primeramente liderado por Ismael Haniyeh y desde el año 2017 hasta el día de hoy está bajo el liderazgo de Yihya Sinwar. En el año 2007, los túneles rompen el asedio que Israel impuso mediante un bloqueo a la Franja de Gaza después de que el Hamas tomara el poder por la fuerza. Ese año nació el nuevo desafío. Se cavaron miles de túneles para contrabandear mercancías, animales e incluso automóviles desde Egipto a la Franja de Gaza sin interrupción alguna. En el año 2008 se llevó a cabo una operación, Plomo Fundido, o en hebreo, Oferet Yetzuká. Definió como uno de sus objetivos el evitar que el Hamas continuara armando a través de los túneles. En general, Hamas se dio cuenta después del secuestro del cabo Gilad Shalit que su gran ventaja estaba bajo la tierra y desde entonces desarrollaría una teoría de combate que combina la guerra bajo tierra y por encima de ella entre túneles y pozos.
Aquí nació una cuarta dimensión de combate, los túneles tácticos, que eran todos los tipos de túneles juntos, formando un tejido de autoabastecimiento, equipamiento, defensa y ataque. En el año 2014 surge la operación Acantilado Protector, o en su transcripción al hebreo, Tzuk Eitan. Durante la operación Acantilado Protector, Israel se da cuenta de hasta qué punto su frontera con la Franja de Gaza está perforada por debajo debido a los túneles, pero no hace mucho para evitarlo. En este momento, Hamás estaba planeando una ola de asesinatos en masa en Israel que fue frustrado. Durante esa operación, los guardias fronterizos israelíes improvisaron un fuelle que arrojaba humo a cualquier túnel, lo que le permitía detectar mediante ese humo desvíos, pozos u otras salidas del mismo túnel y así saber que estaban conectados. El informe de la Contraloría Estatal sobre la operación Acantilado Protector se parece muchísimo a un informe escrito estos días sobre las fallas operativas y de inteligencia del 7 de octubre. El mismo informe del año 2014 decía que los entonces ministros de Seguridad Ya'alon, el jefe general del ejército Benny Gantz y el primer ministro Benjamin Netanyahu deberían haber actuado para asegurarse de que las fuerzas de defensa de Israel tuvieran planes operativos que incluyeran tácticas de combates con respecto a la amenaza de los túneles con toda su gravedad. El hecho de no incluir la amenaza de los túneles en planes de acción militares, las fuerzas de defensa de Israel dedujeron que el tema es de poca prioridad. Llegando a la actualidad, el Estado de Israel nuevamente se sorprende. Después de que Israel se sorprendió por el poder de los túneles desde el año 1999, ahora se sorprende nuevamente por la misma causa. Después de tantas décadas de conocer el tema, Israel entra nuevamente en Gaza sin tener un mapa de los túneles, debido al mismo concepto que rezaba que no se entrará nuevamente en Gaza. Peor aún, en la actualidad, la operación titulada Espadas de Acero o en hebreo Harabot Barzel, la mayor parte de la información sobre la ubicación de los túneles de Gaza se obtienen durante el curso de los combates, también mediante interrogatorios a prisioneros, pero principalmente por los servidores de computadoras que se pudieron capturar en los túneles debajo de la base de la UNRWA y descifrar su información almacenada en ellas. Israel sabía de su existencia mucho antes del 7 de octubre, pero no hizo ningún esfuerzo razonable para penetrar físicamente a través del ciberespacio. Entre los años 2017 al 2021 se llevó a cabo el establecimiento de una barrera de seguridad en la frontera con Gaza. Tras la operación Acantilado Protector y hasta el año 2017 se descubren muchos más túneles. Israel entiende erróneamente que las excavaciones no continuarán y decide erigir una barrera terrestre que impida que los túneles crucen el territorio de Israel. La barrera podría bloquear los túneles que cruzaban a Israel, pero desecha la idea de preservar de que el Israel no tendrá que volver a ingresar en Gaza, permitiendo que el Hamas la construcción mejora de cientos de kilómetros de nuevos túneles. Erróneamente, una vez que se piensa que se eliminó la amenaza de infiltración a través de los túneles, Israel en realidad pierde interés en los túneles estratégicos y tácticos que sabía que existían debajo de Gaza. En el año 2020, la dirección militar del complejo de túneles fue cerrada por el Comando Sur, un organismo encargado de supervisar su cuidado, pensando que Israel ya no maniobrará a través de la frontera. Los túneles estratégicos hacen de la Gaza subterránea una verdadera ciudad. Son más profundos, están mejor equipados y tienen una infraestructura que permite permanecer mucho más tiempo debajo de la tierra. A los terroristas les es posible recibir información de lo que está sucediendo arriba, esconderse de las fuerzas de seguridad de Israel, al tiempo que poder mantener allí también a rehenes apresados.
Pero a pesar de años de familiaridad con lo que se ha excavado al otro lado de la frontera, Israel no ha avanzado en el desarrollo de una teoría de la guerra dentro de los túneles. El entrenamiento para la guerra subterránea fue realizado solo por unidades boutique de las Fuerzas de Defensa de Israel. Israel no reconoció algunos de los desarrollos realizados por los terroristas dentro de los túneles, como ser puertas blindadas, y no se armó con medios avanzados en su contra. En el año 2021 se bombardeó el metro subterráneo en la operación Guardián de Muros, o en hebreo Shomer Homot. La intención confiada de Israel de creer poder destruir toda la infraestructura del metro desde el aire plantea interrogantes, especialmente si observan las lecciones aprendidas o no de la operación Acantilado Protector solo unos años antes. El bombardeo de los túneles por parte de la Fuerza Aérea logró solo un efecto parcial. Aunque mejoraron el armamento y la precisión, lo que no mejoraron fue el monitoreo de los resultados de los bombardeos a lo largo del tiempo y la vigilancia incluso después que se despejó el polvo. Sin embargo, jamás tuvo cuidado de no enorgullecerse de la brecha entre la declaración israelí y la realidad, y dejó en claro después del bombardeo israelí que los túneles continuaban intactos. Llegamos al presente, desde el 7 de octubre del 2023, Guerra Espadas de Hierro, o en hebreo Harabot Barzel. Después de 2 años, Israel se despertó con la terrible sorpresa del 7 de octubre. De hecho, dado todo lo que cuenta el presente estudio, es difícil ver cómo se podría definir el mundo subterráneo en términos de sorpresa, hasta el punto en que hoy, a más de 20 años de la retirada, Israel habla de un retorno israelí al eje de Filadelfia, de hecho, con los mismos objetivos que hace 25 años atrás. ¿Cómo quieren titular lo ocurrido? Lo llamen como lo llamen, tengo la certeza que nada cambiará. Esto es el Medio Oriente. El mundo seguirá tildándonos como asesinos y no reclamará respuestas de los palestinos de por qué se gastaron miles de millones de dólares en una ciudad subterránea en vez de dar de comer a su pueblo. Y los israelíes volveremos a sorprendernos y nos haremos las mismas preguntas dentro de otros 25 años. Este es el lamentable informe sobre los túneles de Gaza subterránea. Espero les haya aclarado el tema. Gracias.